Dios sabe que su palabra no vuelve a Él vacía. De manera que cuando abrimos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Escritura, cuando deseamos implementar la palabra del Señor, siempre es posible volver al Señor en adoración, en cambios de conducta, en revisión de nuestro pensamiento, en puesta en acción de lo que el Señor nos dice, y esa es nuestra expectativa como iglesia cada vez que abrimos juntos la palabra. Que lo que decimos en nombre del Señor desde la palabra sea la palabra la que nos inspira a volver a Él en devolución con un corazón renovado, transformado, agradecido, en fin, con distintas acciones, pero que son respuesta a eso. Para que esto sea efectivo, el predicador debe ser un instrumento nada más, el oyente debe ser un oyente nada más, el centro es la propia palabra. El centro es Dios mismo. Así que la buena actitud al leer, al escuchar y al obedecer la palabra es esa. Que la palabra sea efectiva en nuestro corazón, en nuestra mente, y que efectivamente produzca fruto que vuelve al Señor de alguna manera. ¿Sí? Entonces, les invito a abrir la palabra justamente. Ya lo hemos estado haciendo, pero ahora en Juan 20, Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, versículos 19 al 21. Si es posible que usted use papel y lapicera, sería muchísimo mejor para luego seguir con el tema o para ahora anotar algún compromiso suyo en devolución de lo que el Señor diga o alguna reflexión que profundice cualquier concepto que aquí digamos, o para que usted comparta algo con alguien. Muchas personas dejan su boletín en algún consultorio, ya son muchas las personas que me han comentado la eficacia de poder dejar un texto bíblico con un comentario o algo por el estilo, porque Dios sigue actuando de maneras increíbles realmente, increíbles. Las personas necesitamos todas nosotros de Dios, y Dios, que es bueno, se ingenia, por así decirlo, de tanta manera para servir a las personas, ¿no es cierto? Dice el texto bíblico lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es interesante que aunque sea un saludo convencional, todos necesitamos paz de Dios. En la paz de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestras relaciones donde florecen las muchas cosas. En la ansiedad, en el miedo que ellos tenían, en la cerrazón que ellos tenían, no florece tan rápidamente la palabra del Señor. Hay como una especie de cosa cerrada a lo que el Señor quiere. Pero Él les trajo su paz, su paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y hay un primer fruto inmediato. Fíjense, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando las personas ven al Señor hay regocijo. Ahora, las personas pueden ver al Señor por su medio, como enviado, dicho sea de paso. Acuérdense lo que el Señor enseña. El que recibe a alguien que yo envío, me recibe a mí, dice Jesús. Así que, donde usted estuvo en esta semana, ¿qué regocijo produjo el Señor? Piénselo por un momentito. Donde usted trabaja, algunas personas encontraron el gozo del Señor por usted.
en su familia, se regocijó profundamente, sus hermanos en Cristo. ¿De qué manera se regocijaron con el gozo que el Señor traía cuando usted estaba como enviado del Señor a ese encuentro, a ese lugar, a ese ámbito, o donde usted estuviera? La gente del colectivo donde usted viajó, o del negocio donde usted fue o donde trabaja, ¿sí? Entonces Jesús les dijo: pasa a vosotros como me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a Jesús, Jesús envía a los discípulos al mundo. Siempre el mundo es el lugar a donde Dios envía. No hay otro lugar a donde Dios envíe. No envía a otra galaxia, a otro lado. Dios ama al mundo muchísimo. Y el lugar de misión de la iglesia, de los enviados, es el mundo que Dios ama. Y lo ama aquí. Lo ama ahora, lo ama en todas las circunstancias. Ama al mundo convulsionado, ama al mundo hambriento, ama a las personas, Dios. Y ahí nos envía Dios, Qué mensaje tan tremendo este, qué desafiante. Anoche escuchábamos un devocional con mi señora, preciosísimo. Y al terminar esa conversación, ese devocional, los dos nos dijimos: qué preciosura, qué preciosura. Qué desafío que recibimos. Tenía que ver en parte con este tema. Mi tema en esta mañana es enviados al mundo por el resucitado. Así que anoten en su papel: enviados, esa es nuestra identidad, somos enviados por el resucitado Jesús. Acá el que está enviando es el Maestro, el Señor, el Salvador Jesús al mundo. La acción de enviar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es una iniciativa divina siempre. Siempre. El Antiguo Testamento es una clara demostración de cómo Dios envía. Envía a profetas, reyes, jueces, envía su palabra. Dios es un enviador. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, claro está, ese mensaje se repite, pero se hace muchísimo más claro, muchísimo más profundo, porque Dios envía nada menos que al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo, quien es el enviado del Padre Dios, Él mismo ahora es un enviador. Y Él envía a la iglesia, a nosotros, discípulos, hombres y mujeres, como Él fue enviado por el Padre al mundo. Y nos da la misión de Él como iglesia. ¿Qué es lo más importante que una iglesia puede hacer? Es ser un enviado de Dios. La iglesia existe por esa misión, no existe para otra cosa. Existe para ser brazo, instrumento, canal de la misión. Nosotros, los cristianos, a veces nos peleamos por cosas que no tienen nada que ver con la misión. Pero Jesús, quiere que la iglesia trabaje lo que trabaja el enviador Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo? Y envía a los discípulos para que trabajen su misión en el mundo. Cuando uno mira desde el Antiguo Testamento, ¿para qué enviaba Dios? Dios enviaba para convocar a la gente a volver a Él. Acuérdense los profetas: volveos de vuestros malos caminos hacia el lugar desde donde nunca se debieron ir.
¿Se acuerdan ese verbo impactante? Impactante, que se traduce a veces arrepentimiento, pero es una idea de te fuiste lejos de Dios, te apartaste de Dios, sos convocado por el amor de Dios, por la generosidad de Dios, a volverte al Padre. En el Nuevo Testamento el mensaje es idéntico también, ilustrado hermosamente en una parábola. ¿Se acuerdan qué parábola? El hijo pródigo que vuelve al Padre. ¿Cómo puede ser que esté comiendo entre los cerdos cuando en la casa de mi Padre tengo lo mejor? Volveré a la casa del Padre. Y la fiesta del Padre para recibir lo que se creía perdido. Pero la misión también en el Antiguo Testamento era preservar, proteger, defender al pueblo, liberar al pueblo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Isaías 61, texto que luego se usa en el Nuevo Testamento de liberación a los pobres, a los oprimidos. ¿Se acuerdan? Tan bello mensaje. Ese es el mensaje que recibe el que va a ser enviado. Portar las buenas nuevas al pueblo de un Dios que viene con un mensaje nuevo. O también es la misión del Espíritu de enseñar lo que Jesús vino a enseñarnos y ayudarnos a recordar lo que Jesús enseñó. Qué linda oración esta. Espíritu Santo, ayúdame a recordar y a instrumentar lo que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Lea el Sermón del Monte, lea las parábolas, lea el Evangelio, lea la Biblia. Y va a ver todo lo que Jesús enseñó. Perdonar, amar, ¿sí? Aplicar la justicia, tan necesaria hoy, tan necesaria. ¿Sí? A buscar la libertad de tantas opresiones que vivimos los humanos, a reconciliar, como mañana vamos a ver en nuestro centro misionero en Recoleta, algo precioso, a reconciliar tantas grietas que se forman, que no agradan al Señor, no son del Señor, no lo son, no lo son. El Señor quiere reconciliar, hacer un concilio de nuevo, ¿sí? Vincular. Y principalmente el Señor, al enviar, quiere mostrar su carácter. Esto es, ¿quién es Él? Acuérdense lo que la palabra del Señor decía. Van en nombre del que es. Del que es. ¿Y qué es Dios? Sino un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios santo. Entonces, uno puede pensar, oh Señor, ¿de qué manera se vio la santidad de Dios en lo que yo hablé en esta semana? El contenido, los gestos, las actitudes, el corazón mío, las intencionalidades mías. ¿Cómo fui un enviado de tu santidad? ¿De qué manera vieron las personas la santidad tuya por mí? Por ejemplo, ¿no? En todos los casos del Antiguo y del Nuevo Testamento, el enviador, él es la autoridad. El enviador es el capacitador y es el que debe ser presentado. No debo ser yo el que es presentado, ni usted, es Dios, porque vamos en el nombre de Dios. Es decir, todo orgullo, toda cosa que se centre en mí, por mi orgullo, pero también por mi capricho, por mis debilidades, por mis pecados, hace que el enviador quede eclipsado, debilitado por eso. El enviado, en cambio, nosotros, cristianos e iglesia, por el contrario, somos invitados a ser fieles al enviador, fieles a Dios. Somos invitados a vivir de tal modo, eso es lo que escuchábamos ayer en el devocional con mi señora, que de alguna manera yo viva como si Jesús viviera hoy.
No que reprodujera lo que Jesús hizo en el primer siglo, porque no tiene sentido. Sí tiene sentido que Jesús tome forma viva en mí y por medio de mí, hoy, acá, donde estoy, donde fuere. Recuerden, aún desde el Antiguo Testamento, Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que fueres. Por lo tanto, no temas, porque el poder, la sabiduría, la gracia, la da el propio Señor. Es una pena excluirla porque me ocupo más de mí que de ser buen medio, buen instrumento por donde fluya eso del Señor. Así que la razón de ser del enviado es que el enviador y su misión se ejecuten con claridad. Y está claro que el lugar de misión es el mundo. A veces nuestro evangelismo se ha focalizado, nuestro evangelismo en general, no nuestra iglesia en particular, en el postmundo, en el más allá, en la eternidad, y ha anunciado cómo abrir la puerta del cielo en el nombre de Jesús. Eso está muy, pero muy bien. Hay que hacerlo. La debilidad está en la escasez de preparación para vivir acá, en mi casa, en mi negocio, en mi vida de todos los días, acá, como el Señor quiere. Que mi carácter, mi manera de ser, mi manera de manejar el dinero, las miradas, los gestos, la conducta, refieran al enviador y no a mi enojo, no a mi sabiduría, sino a la de Él. Eso debiera ser, ayúdenme a que sea así, debiera ser mi pedido. Y yo les ayudo a ustedes y entre todos ayudarnos a que sea así. Cuando no es así, no lo estamos haciendo bien. Somos enviados para eso. Ahora, decía yo, somos enviados al mundo porque Dios ama al mundo, no lo odia, no lo maldice, no quiere que nos escapemos de Él. Jesús no le pidió al Padre, quítalos del mundo. No, pidió que nos guardáramos o que fuéramos guardados del mal. Pero Él nos enviaba al mundo. ¿Cómo iba a pedir que saliéramos del mundo? En su famosa oración de Juan 17, Jesús abre su corazón y dice, Señor, así como tú me enviaste al mundo, de esa manera yo los envío al mundo. Que sean uno, Señor, para que el mundo crea que tú me has enviado a mí. Claro está, ese mundo al cual el Señor nos envía, ese mundo querido por el Padre, de tal manera ama Dios al mundo que envía a su Hijo, ese mundo querido es un mundo completamente necesitado. El Señor dice, yo los envío, Señor, porque quiero que nadie se pierda. Nadie, en lo posible que nadie se pierda. Por eso yo los envío con un mensaje que cambie al corazón de las personas, de corazones de piedra a corazones de carne. ¿Sí? Entonces, la iglesia como enviada, al ser enviada por el Hijo, como ustedes ven en la continuidad del relato, la iglesia, como enviada por el Hijo, debe expresar no su autoridad, que cuando quiere expresarse como autoridad se expresa como autoritarismo, sino que tiene que expresar la autoridad real del que le envía, Jesús. Tiene que seguir el modelo del enviador, que es Jesús. Tiene que anunciar el mensaje, que es Jesús. Y tiene que tener el poder del Espíritu Santo, porque dijo Jesús, les envío. Van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos
de este mensaje vivo que es Jesús. Al ser enviada al mundo, la iglesia tiene con el mundo una relación muy especial, muy especial. La iglesia es responsable en el nombre de Dios del mundo al cual es enviada. Yo no sé si siempre la iglesia está atenta a eso. Esta desgracia que tiene el mundo de ver tanto vacío, tanto pecado, tanta violencia, tanto odio, en parte es también nuestra ocupación, no nuestra preocupación. Porque la preocupación lo que lleva es que la gente se encierre por el miedo. Y esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir a un mundo que necesita de Dios. Así que es una tarea de gran responsabilidad la iglesia. Es una tarea de amor para con el mundo, no es otra. Dios ama al mundo, envía a Jesús, y Jesús nos envía como Él fue enviado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a la iglesia. Y es una tarea de misión, no está para entretenerse la iglesia, no está para jugar con el mundo, está para servir a Dios en el mundo. Es decir, es invitada a participar del programa Salvador de Dios, es invitada a ser vocera de Dios, es invitada a mostrar el carácter de Dios en el mundo. ¿Cómo conocerán el amor de Dios si no es a través de los enviados? ¿Cómo conocerán la santidad, la verdad de Dios si no es a través de la transparencia de la iglesia? Yo les propongo un ejercicio en el día de hoy para que hagamos todos en casa. ¿Qué les parece? Me encantaría escuchar luego resultados de estos, a evaluar si el propósito de Dios al enviarnos se está realizando y si estamos cumpliendo los frutos que el Señor quiere. Les propongo una estrategia de trabajo para eso. Uno puede ver de qué manera el carácter de Dios se proyecta por mí y por nosotros. ¿Cuánto ve nuestro barrio, por ejemplo, la compasión de Dios? ¿Cómo ve la compasión de Dios el barrio? ¿Cómo mira la justicia de Dios? O cualquier otro atributo de Dios. ¿Se le ocurre otro? La santidad de Dios, ¿sí? Pero ahora piense en usted. ¿De qué manera su vecino, el que está al lado de su casa, ve a Dios? Lo ve, lo siente, lo escucha, si no es por usted. ¿Y de qué manera ve el carácter de Dios? Cuando digo el carácter me refiero a los atributos. ¿De qué manera mira la gloria de Dios? Dice la Biblia, somos enviados para que se manifieste en nosotros la gloria de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios. Cuando usted está enseñando en una clase, cuando usted está atendiendo en un garage, cuando es portero de un edificio, cuando es gerente de una empresa, cuando es un político o lo que fuese, ¿de qué manera el carácter de Dios se ve en esas acciones? Digamos que usted es un ingeniero, es un médico, es un abogado, es un obrero, es un carpintero, es un albañil, lo que el Señor le esté convocando a hacer. ¿De qué manera el carácter de Dios se manifiesta? Primera cosa, siguiendo este mandato, quien recibe al que yo envié me recibe a mí. Entonces usted puede preguntarse, ¿dónde usted fue? ¿Sí? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿De qué manera la persona se encuentra con Jesús? No solo porque recita de memoria versículos, lo cual está genial, está buenísimo, es bárbaro,
sino de qué manera esa persona se encuentra. Recuerda que el Señor dice, es esto lo que yo voy a evaluar. Cuando tuve hambre, me diste de beber. Cuando estuve preso, me visitaste. Todo lo que hicisteis al menor de mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando yo compro un objeto, cuando yo miro televisión, todo, cuando estoy jugando un partido, el Señor tiene que estar ahí. Ese es el Evangelio. Maravilloso, maravilloso. Cuando ustedes me hablan, cuando yo les hablo, cuando nos relacionamos, cuando piensan en mí, cuando piensan en ustedes, en todo, el Señor tiene que estar expresándose. Haga el ejercicio precioso de ver cómo le usa al Señor y cómo el carácter del Señor se mira. Sería precioso que algún vecino nos detuviera alguna vez y nos dijera, Señor, ¿qué es usted? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué? No, usted camina diferente. Usted trata a las personas de otra manera, Señor. ¿Por qué es así? ¿Quién lo envía a usted? ¿No sería maravilloso? ¿Verdad que no lo creemos? Qué triste que no lo creamos. Qué triste. Somos enviados para eso. Esa es nuestra misión. Qué sencillo, pero a la vez qué profunda y qué difícil, ¿no? Mira a Susana, ella tiene un negocio. ¿De qué manera ese negocio encuentra gente que va a comprar juguetes preciosos al Señor? Ahí, en ese ámbito, que es el ámbito donde ella está. ¿Sí? Vamos al mundo más, ¿qué? A ver, de la creatividad, del mundo artístico, al mundo del dibujo. ¿De qué manera a través puedo ver el carácter del Señor? Primer ejercicio, ¿se atreve a verlo? Las dificultades no debieran estar. Lo que debiera estar es el poder de Jesús expresándose allí. ¿Sí? La segunda cosa que podemos hacer es cuánto del mensaje de Dios se traduce en acciones e instituciones que hagan el bien que Dios quiere hacer en el mundo. Dios envía para hacer bien, no para hacer mal. Entonces, a ver, ¿qué acciones y qué instituciones nuestras son realizadas para hacer el bien de Dios, que son canales y vehículos del bien del Señor? ¿Qué instituciones sirven para hablar la verdad de Dios? Para producir la reconciliación. ¿Qué espacios nuestros nos ayudan a reconciliarnos con los demás? ¿Sí? Como quiere el Señor. Yo los envío, ¿se acuerda lo que dice el Señor a través de Pablo? Yo los envío como ministros de reconciliación. ¿Cuánto cuesta esto, no? ¿Cuánto cuesta? Pero no debiera costar, porque si el Señor lo hace, tiene que hacerlo como algo grato. El yugo del Señor es fácil y es ligero para ser vivido continuamente. El Señor no se place en abochornarnos y en pedirnos algo que no sea posible. Si no es posible, no lo puedo culpar a Él. No puedo culpar a nadie. Tengo que ver que sea un instrumento real de eso. ¿Cuánto del mensaje de Dios se traduce en lo que quiere Juan 17? Señor, yo te voy a pedir una cosa, dice el Señor en su oración de Juan 17. Te pido que no los quites del mundo. ¿Se acuerdan? Después revise bien Juan 17, la oración de Jesús. Yo los envío. Sí, consérvalos en tu verdad, porque sin verdad, Señor. Y ahí va el corazón del Señor, que sean uno, que sean uno, para que el mundo crea. ¡Wow! Ese es el Evangelio. Esa es la pura doctrina. Es la más ortodoxa, es la mejor, es la más sanadora. Por último, los desafío a explorar cómo podemos entrenarnos para eso, porque esto, claro está, requiere
de mi parte al menos, seguramente de usted también, de nosotros también, profundo entrenamiento. No hay ninguna buena actividad que no requiera entrenamiento. El equipo de adoración hace un gran esfuerzo para entrenarse en la semana para poder presentar la mejor adoración posible. Y veo el esfuerzo de ellos por encontrarse qué horario, a dónde vamos a estar trabajando, no robando tiempo, invirtiendo el tiempo en hacerlo de la mejor forma posible. No hay nada que no requiera el buen entrenamiento. ¿Verdad que cuando vamos al médico, el médico dice, yo quiero que usted camine? Yo estoy en falta, me dice, no hay mejor terapia que caminar para lo que tengo, entrenamiento. ¿Sí? El adecuado, el sano, el perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que entrenar mi vida? Por ejemplo, para que mi debilidad y mi carnalidad no me desvíe cuando sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué no hago todo lo que tengo que hacer? Que es tan bueno, tan benéfico, tan placentero. Por mi carnalidad no le puedo echar la culpa a nadie más que a mi propia responsabilidad. Entonces, ¿qué disciplina, qué hábito saludable tengo que empezar a hacerlo? Yo les conté que cuando quería hacer una dieta, el médico me dice, mire, la mejor dieta es usted. Es usted. ¿Qué me quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les decía que 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8? Jugaba con esto. Me decía, no hay mejor dieta que la disciplina personal. Comer lo que debe comer, cuándo debe comer y hacerle. El resto la gente busca ver cómo meter esta acá, esta acá. Y lo primero que pregunta dice, ¿hay algún, cómo es que le llaman? Un permitidito o algo así, un permitido. Es decir, siempre buscando. Y me mira así, dice, ¿usted vino para hacerla o vino para autoengañarse? ¡Wow! Como buscando la trampa, quedar bien, pero no hacerlo. Y el Evangelio es para vivirlo de verdad. Y nos hace bien hacerlo. Nos da muy bien, es fantástico, enriquece la conducta. Entonces, dentro de ese entrenamiento, le propongo buscar esto. ¿Qué cosa le ayuda a usted para enfocarse en la misión del enviador? ¿Qué cosa le ayuda? A lo mejor le ayuda a apagar la tele, ¿sí? A lo mejor le ayuda a hablar menos. A lo mejor le ayuda a no sumarse a corrillos que no son saludables para pensar en distintos ejercicios, ¿sí? En fin, cada uno tiene que probar qué le enfoca. A mí me ayuda, por ejemplo, les comento, el tener espacios de intimidad con Dios que aunque sean públicos, me concentre en lo que Dios me dice a mí. Sin concentración hay desconcentración, hay ansiedad. Y esto no se hace con la ansiedad, se hace con el tiempo paciente de Dios todos los días, en cada instante. ¿Sí? Esto es bueno. ¿Qué nutre mi carácter del enviador? Por ejemplo, ¿puede ver la gente la paciencia de Dios en mí? ¿Puede ver la paz de Dios en mí? Si no, ¿cómo la va a ver el Señor? ¿Cómo nos van a ver al Señor? Digo, los que me rodean. Quizás en esta mañana o en esta tarde o en este día podemos decirle al Señor lo que dice el coro que hemos cantado, tan precioso. Señor, si mi vida te sirve, yo no lo pondría en condicional. No hay duda alguna de que tu vida sirve. ¿Cómo le voy a preguntar si te sirve? Claro que le sirvo. Claro. Toda vida sirve para el Señor. Toda. No hay que ir con duda. Señor, como yo sé que mi vida es tuya, ¿cómo no te va a servir? Entonces, Señor, y sobre todo resaltar esta palabra que a veces no se dice tanto, te obedeceré, que no es una maldición, sino que es una bendición. La desobediencia es la maldición. La desobediencia es lo que nos cuesta amarguras.
¿Ustedes creen que si obedeciéramos al Señor en ser amables los unos para con los otros, en practicar 1 Corintios 13, el amor todo lo espera, todo lo sufre? ¿No? ¿Ustedes creen que sería amargo eso? ¿O sería lo más bello que existe en el mundo, hermanos? Lo amargo es cuando no somos protagonistas de lo esencial del Evangelio y la periferia ocupa el corazón y la ansiedad de la comunidad, dejando de ser enviada a cumplir esa consigna para entretenerse y patear la pelota afuera. Cuando lo esencial es vivir el corazón del que nos envió. Dios nos ayude. Dios sea muy generoso con nosotros como siempre y nosotros obedientes al desafío. Pero no obediencia como señalamiento y persecuta, sino como bendición de obedecer lo que nos hace bien, porque eso es lo que nos ayuda. Que así sea en tu preciosa vida.